Hola, buenas tardes. Vamos a leer A solas con Dios. Tercera parte. La oración en acción. Orar por las cosas correctas. Cuando usted ora, ¿por qué ora típicamente? Si hoy fuéramos a hacer una encuesta en una iglesia evangélica acerca del tema por lo que más se ora, descubriríamos que la mayoría de oraciones están a menudo dirigidas equivocadamente. Son miopes y egoístas. Típicamente oramos por salud, felicidad y éxito. Oramos por la comodidad personal. Oramos por soluciones que curen todos los problemas físicos de la vida, tales como sanidad, un lugar donde vivir, un trabajo, un carro, un esposo, una esposa, hijos, un ascenso de puesto, más dinero, etc. A pesar de lo importante que son esas cosas, en cierto aspecto, especialmente para la gente en necesidad, no tienen mucha prioridad en la lista del reino de Dios. Jesús dijo que no nos afanemos por lo que vamos a comer, beber o usar cuando sabemos que Dios suple todas estas cosas. Mateo 6, 25 al 33. Nuestra prioridad debe ser fomentar el reino de Dios. Vivimos en un mundo que sabe muy poco lo que es verdaderamente valioso. La gente que nos rodea está yendo detrás de cosas que no tienen valor duradero. Esta búsqueda la trata con mucha habilidad Anton Chekhov en su historieta clásica, La apuesta. Esta historia nos ofrece una apreciación fabulosa del sistema de valores de la mayoría de la gente. El argumento tiene que ver con una apuesta entre dos hombres educados con respecto a estar incomunicados. Un rico banquero de mediana edad creía que la pena de muerte era un castigo más humano que estar incomunicado, porque un verdugo mata al instante. Estar incomunicado mata gradualmente. Uno de sus invitados en una fiesta, un joven abogado de 25 años, no estaba de acuerdo y dijo: vivir bajo cualquier condición es mejor que no vivir en lo absoluto. Enojado, el banquero respondió impulsivamente con una apuesta de 2 millones de rublos, diciendo que el joven no podía durar 5 años incomunicado. El abogado estaba tan convencido de su resistencia que anunció que se quedaría 15 años en lugar de 5. Se hicieron los arreglos y el joven pasó a un edificio apartado, ubicado en el terreno de la gran propiedad del banquero. No se le permitieron visitas o periódicos. Él podía escribir cartas, pero no recibir ninguna. Había guardias vigilando para asegurarse de que nunca infringiera el acuerdo, pero estaban situados de tal manera que nunca podría ver a otro ser humano desde su ventana. Él recibía su comida en silencio a través de una pequeña abertura donde no podía ver a lo que le servía. Todo lo demás que quisiera, libros, ciertas comidas, instrumentos musicales, etc., se le concedía a pedido especial por escrito. Durante el primer año se podía escuchar el piano a casi cualquier hora, y él pidió muchos libros, mayormente novelas y otras lecturas sencillas. Al año siguiente cesó la música y se pidieron las obras de varios autores clásicos. En el 6º año de aislamiento comenzó a estudiar idiomas y en poco tiempo dominó 6. Después del 10º año de estar incomunicado, el preso se sentó sin moverse en la mesa y leyó el Nuevo Testamento. Después de saturarse con la Biblia durante un año, comenzó a estudiar la historia de la religión
y obras de teología. La segunda parte de la historia se enfoca en la noche anterior al mediodía de la fecha límite en que el abogado ganaría la apuesta. El banquero estaba ahora al final de su carrera. Sus especulaciones riesgosas e impetuosas habían socavado gradualmente su negocio. El que una vez fue un millonario confiado, ahora era un banquero de segunda categoría y le destruiría pagar la apuesta. Enojado por su necedad y celoso del abogado que pronto estaba por convertirse en el rico que ahora solo tenía 40 años, el viejo banquero decidió matar a su adversario y tendió una trampa para que pareciera que lo hizo el guardia. Se metió al cuarto del hombre, lo encontró durmiendo en la mesa y se dio cuenta de una carta que el abogado le había escrito. La recogió y leyó lo siguiente: mañana a las 12 en punto seré libre, pero antes de dejar esta habitación encuentro que es necesario decirte unas cuantas palabras. Con una conciencia limpia y ante Dios, quien me ve, te declaro que rechazo la libertad, vida, salud y todo lo que tus libros llaman las diversiones de este mundo. Sé que soy más sabio que todos ustedes. Rechazo y desprecio todos tus libros. Desprecio todas las bendiciones y sabiduría terrenales. Todo carece de valor y es falso, vacío y engañador como un espejismo. Puede que seas orgulloso, sabio y hermoso, pero la muerte te barrerá y sacará de la tierra, como sucede con los ratones que viven debajo de tu piso, y tus herederos, tu historia, tu genialidad inmortal se congelará o quemará junto con la destrucción de la tierra. Te has vuelto loco y no estás siguiendo el camino correcto. Lo falso lo tomas como verdadero y lo deformado como belleza. Para demostrarte cómo rechazo todo lo que valoras, renuncio a los 2 millones que una vez me parecieron ser el comienzo de un paraíso para mí y que ahora rechazo. Para privarme del derecho de recibirlos, dejaré mi prisión 5 horas antes del tiempo asignado, y de esta manera rompo con las condiciones de nuestro pacto. El banquero leyó la carta, puso el papel en la mesa, besó al extraño hombre dormido y con lágrimas en los ojos se fue silenciosamente de la casa. Chekhov escribe: nunca antes, ni siquiera después de resistir grandes pérdidas, se había despreciado como lo hizo en ese momento. Sus lágrimas lo mantuvieron despierto el resto de la noche, y a las 7 de la mañana siguiente le informaron los guardias que habían visto al hombre arrastrarse por una ventana, ir a la puerta y luego desaparecer. Alguna persona tiene que aprender a las malas lo que es valioso, y hay otro que nunca aprende. Acabamos de aprender a través de varios capítulos lo que es valioso en nuestras oraciones. El modelo de la oración de Jesús en Mateo 6, 9 al 15 nos da el marco en el que podemos establecer nuestra propia práctica de orar. En los siguientes 2 capítulos que quedan, veremos los temas espirituales específicos que deberían ser el centro de nuestras oraciones. Estos temas expandirán y darán forma al modelo que nos dio Jesús. Para entender esos asuntos vitales, necesitaremos explorar lo que enseñó el apóstol Pablo acerca de ellos. Pablo supo lo que era importante en la vida cristiana. Sus oraciones por los santos son sorprendentes por el trato exclusivo de asuntos espirituales. Una de las oraciones en particular resalta por su simpleza y profundidad. Con este fin oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. 2 Tesalonicenses 1:11.
Pablo a menudo enfocó sus oraciones en temas que engrandecerían el beneficio espiritual de los santos. Aquí él tuvo tres deseos para los tesalonicenses: dignidad, cumplimiento y servicio poderoso. La fuente. Antes de ver esas tres peticiones y sus implicaciones, necesitamos considerar brevemente la fuente de toda bendición espiritual. Pablo sabía que la mayor parte de lo que deseaba solo lo podía conseguir por medio de la oración. Él no se fijó en el ingenio humano o algún programa. Él se volvió a Dios. Pablo era un pastor fiel que enseñó al pueblo de Dios en todo momento y en cualquier lugar que podía la importancia de obedecer los mandamientos del Señor. Pero eso en sí no era suficiente. Él tenía que volverse a Dios, el único que podía estimular la obediencia del pueblo. Pablo sabía que Dios desea santificar a su pueblo, y ese también fue su deseo. Por lo tanto, él oró por las cosas que Dios quería lograr en su pueblo. Si usted quiere orar el uno por el otro, no ore tan solo por las necesidades físicas. Convierta en prioridad orar por los temas espirituales importantes de la vida, porque son de sumo interés para Dios. Su propósito final es conformarlo a la imagen de Jesucristo. Las pequeñas pruebas de la vida son importantes en la medida en que revela su necesidad espiritual más grande. Dios se interesa por la manera en que responde y su actitud hacia los eventos que suceden en su vida. Para Pablo y para cualquier cristiano maduro, la oración es un estado mental permanente por el que las promesas y propósitos de Dios, el bienestar espiritual de su pueblo, la propagación de su evangelio y el crecimiento de su iglesia se desean apasionadamente. Lo que le interesa al Señor debe interesarle a usted si verdaderamente va a glorificarlo en su vida. La petición. La oración de Pablo por los tesalonicenses contiene tres temas espirituales vitales y dinámicos que son cruciales para todos los creyentes, para que nuestro Dios os haga digno de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder. Segundo Tesalonicenses 1:11. Dignidad se refiere al carácter espiritual. Debe ser nuestro deseo que el Señor nos convierta en la clase de gente que deberíamos ser. Cumplimiento se refiere a Dios produciendo en nuestra vida todo anhelo santo. Y el poder es necesario para que nuestro servicio sea verdaderamente efectivo. Cuando ora por sus seres queridos o por hermanos y hermanas en Cristo, ore por su dignidad, cumplimiento y poder en el servicio. Cuando estos asuntos son la prioridad de sus oraciones y nuestro modelo de obediencia, Dios será honrado. Dignidad. La primera petición de Pablo es que Dios os haga dignos de su llamamiento. Esta es una petición amplia que abarca nuestro carácter cristiano. Si decimos pertenecer a Cristo, necesitamos vivir de tal manera que lo honre. La frase su llamamiento es un concepto amplio en el Nuevo Testamento que siempre, en las epístolas, se refiere al llamado efectivo a la salvación que trae como resultado la regeneración. Este no es un llamado al arrepentimiento o a creer. Es un llamamiento que Pablo describe en Romanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Aquí, llamamiento ocurre en el fluir de la salvación. El llamamiento que activa en su momento la elección realizada en el pasado eterno. Es un llamamiento irrevocable. Romanos 11:29. En su primera epístola a los tesalonicenses, Pablo habló sobre la importancia de este llamado. Y os insistimos en que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llama a su propio reino y gloria. 1 Tesalonicenses 2:12. Lo que Pablo quería decir era muy claro. Los creyentes han sido llamados a la salvación, a llevar el nombre de cristiano e identificarse como pueblo de Dios. Así es que Él ora por nosotros, para que seamos dignos de llevar el nombre de Cristo. Dignidad en posición. Todos nos merecemos la muerte y no nos merecemos la salvación. Eso era cierto antes de que Dios nos salvara. Por lo tanto, podemos concluir que Dios salva al que no es digno y lo convierte en digno. Esa es nuestra posición en Cristo. Así como usted fue declarado justo en la justicia de Cristo, así fue llamado digno a causa de la justicia de Él. Usted no se ganó su justicia, tampoco se ganó su dignidad. Es toda suya solo a través del regalo de la gracia de Dios. De manera que usted es digno en su estado posicional delante de Dios. Dignidad en práctica. Es en el sentido práctico que Pablo le pide a Dios que nos haga más dignos. Dios quiere que usted se merezca más el llevar su nombre, y Él usará su sufrimiento para alcanzar esa meta. Esto da muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también estáis padeciendo, 2 Tesalonicenses 1:5. El sufrimiento que Él permite en su vida separa la carne y lo acerca a Él, y eso en última instancia trae madurez espiritual. En 2 Tesalonicenses 1:11, Pablo no se interesa tanto por el proceso que Dios usa, solo que Él sea efectivo en hacernos más dignos. Algún día en el futuro todos nosotros seremos completamente dignos porque seremos perfectamente santos. Pero mientras tanto necesitamos llegar a ser más dignos de llevar el nombre de Cristo. Esta es una petición que debería estar en los labios de cada creyente. Todos deberíamos desear que ningún creyente traiga reproche a Cristo o deshonre su nombre. Pablo tuvo que dirigirse específicamente a un grupo de gente de la iglesia en Tesalónica que estaba haciendo eso. Os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. 2 Tesalonicenses 3:6. Algunos creyentes obviamente no eran obedientes a la palabra de Dios y a la enseñanza de los apóstoles, y en cambio estaban llevando una vida rebelde. De hecho, algunos andan desordenadamente entre vosotros, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Versículo 11. Puede que hayan sido dignos en su estado posicional ante Cristo, pero en verdad no estaban viviendo de una manera que lo honraba en la práctica. Usted y yo tenemos un inmenso privilegio y responsabilidad de llevar el nombre de Cristo de una manera digna. Este fue un tema constante a través de las epístolas de Pablo. A los efesios les escribió: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:1-3. A los filipenses les dijo: solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio de Cristo. Estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Filipenses 1:27-28. Y a los colosenses les escribió: para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios.
y que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia. Colosenses 1, 10, 11. Cada uno de estos pasajes nos da una apreciación perspicaz de los detalles particulares de un caminar digno, una vida que debemos esforzarnos en seguir y características que debemos pedir a Dios que haga prevaleciente en nuestra vida. A continuación tenemos una lista del Nuevo Testamento de todo lo que abarca un caminar digno. Humildad, Efesios 4, 23. Pureza, Romanos 13, 13. Contentamiento, 1 Corintios 7, 17. Fe, 2 Corintios 5, 7. Justicia, Efesios 2, 10. Unidad, Filipenses 1, 27. Mansedumbre, Efesios 4, 2. Paciencia, Colosenses 1, 11. Amor, Efesios 5, 23. Gozo, Colosenses 1, 11. Acción de gracias, Colosenses 1, 3. Luz, Efesios 5, 8, 9. Conocimiento, Colosenses 1, 10. Sabiduría, Efesios 5, 15, 16. Verdad, 3 Juan 3, 4. Fructificación, Colosenses 1, 10. Si verdaderamente le pertenece a Cristo, debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2, 6. Cumplimiento. La segunda petición de Pablo es que Dios cumpla todo buen propósito. La palabra griega que se traduce cumpla, plero, significa lograr. Así que Pablo está pidiendo a Dios que logre en nuestra vida todo propósito que es bueno según su definición. Los salmos a menudo reflejan este deseo. David oró: le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado la petición de sus labios, le has salido al encuentro con las mejores bendiciones. Salmo 21, 2, 3. También dijo: deleítate en el Señor, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Salmo 37, 4. ¿Le dará Dios todo lo que su corazón desea? Sí, en tanto que su deleite sea en Él y sus deseos sean los de Él. Esa verdad se comprueba con esta osada declaración: el Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8. ¿Cómo pudo David ser tan atrevido? Porque sus intereses eran los mismos que los de Dios. Estoy seguro de que mucha gente supone que Dios es reacio para hacer que alguien sea feliz, que Él recibe cierta satisfacción en dejar a la gente permanente miseria para recordarles que es estricto y exigente. Pero eso no es cierto en lo absoluto. Dios quiere darle el deseo de su corazón siempre y cuando su deseo esté de acuerdo con el de Él. Salmo 145, 16 indica que Dios satisface el deseo de cada criatura viviente. Dios es generoso y lleno de gracia. Él anhela darle a sus hijos lo que desean, pero solo cuando es un deseo justo. Poder. La tercera petición de Pablo es que Dios cumpla toda obra de fe con poder. 2 Tesalonicenses 1, 11. Los creyentes tesalonicenses ya estaban involucrados en la obra de fe. 1 Tesalonicenses 1, 3. Su fe era real porque producía fruto, pero ahora Pablo quiere que aumente su fe, así que ora para que su fe sea más poderosa. Pablo oró de esta manera por los efesios, a fin de que, conforme a la riqueza de su gloria, os conceda ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Efesios 3:16. El poder de Dios se desata en usted cuando deja que la palabra de Dios domine su vida. Colosenses 3:16. El objeto de su oración por su pareja de por vida
por sus hijos, por sus amigos, por la gente que ama, no se debe limitar a las cosas temporales. En cambio, pida a Dios que haga que la obra de fe de ellos sea poderosa, que cumpla todo buen propósito que tengan y haga que sus vidas sean dignas de llevar el nombre de Cristo. La razón. Nuestra razón para orar por esos beneficios espirituales es bastante obvia, una que hemos afirmado una y otra vez en este libro, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:12. Esa es, en última instancia, la razón por la cual hacemos cualquier cosa en la vida cristiana. Si esa no es nuestra meta final, entonces nos hemos enfocado demasiado en nosotros mismos. Juan 14, 13, 14. Oramos el uno por el otro para ser dignos de nuestro llamamiento, porque está en juego la reputación de Cristo. Esa fue la perspectiva de Daniel cuando oró. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor. Por amor de ti mismo no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Daniel 9:19. Usted sabe igual que yo que una de las principales excusas que ponen la gente para rechazar al cristianismo es la hipocresía que muestran los cristianos que han conocido. Así es que Pablo ora para que seamos lo opuesto, que traigamos honra al nombre de Cristo y como resultado, guiemos a los no creyentes a Él. Por eso dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. El deseo de Pablo aquí se expresa inmejorablemente en su segunda epístola a los Corintios. En cuanto a Tito, él es compañero mío y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. 2 Corintios 8:23. Espero que usted comience a darle prioridad a los asuntos espirituales importantes, pero hacerlo no es fácil, ya que nuestra tendencia es enfocarnos en lo temporal. Sin embargo, poner primero los intereses espirituales es un sacrificio que vale la pena hacer. Para ayudarlo, considere el siguiente ejemplo de sacrificio. The Pony Express era una compañía privada que llevaba el correo por medio de una apuesta organizada de jinetes. El extremo oriental era Joseph, Missouri, y la terminal occidental estaba en Sacramento, California. El costo por enviar una carta por medio de Pony Express era $2,50 la onza. Si el clima y los caballos lo permitían y los indios se abstenían de atacar, esa carta completaría todo el viaje de 3.600 kilómetros en 10 días rápidos, como lo hizo el informe con el discurso inaugural de Lincoln. Quizá nos sorprenda el hecho que el de Pony Express funcionó solo desde el 3 de abril de 1860 hasta el 18 de noviembre de 1861, apenas 17 meses. Cuando se completó la línea telegráfica entre las dos ciudades, se dejó de necesitar ese servicio. Ser jinete de Pony Express era trabajo duro. Se esperaba que cabalgara de 120 a 160 kilómetros al día, cambiando caballos cada 25 a 40 kilómetros. Aparte del correo, el único equipaje que se llevaba contenía unas cuantas provisiones, incluyendo un paquete con harina, maíz molido y tocino. En caso de emergencia, también había un paquete medicinal de aguarrás, borrás y cremor tártaro, para viajar sin mucho peso
y aumentar el movimiento veloz durante los ataques de los indios. Los hombres siempre usaban una camisa de manga corta, incluso durante el feroz clima de invierno. ¿Cómo se reclutaban los voluntarios para este trabajo peligroso? Un periódico de San Francisco de 1860 imprimió este anuncio para el The Pony Express: se necesitan sujetos jóvenes, esbeltos, flacos que no pasen de 18 años de edad. Deben ser jinetes expertos dispuestos a arriesgarse diariamente. Se prefieren huérfanos. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like y sígueme. Y también me podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.